Hola y muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de lo que sería la patología del estómago. ¿Vale? Patología del estómago. Vamos a tratar de hacerlo muy rápido. Este es una diapositiva que acabo de hacer para ustedes. Y vamos con patología del esófago, ¿vale? Y estómago. Vale, estómago y esófago. En la anatomía, el esófago, el primer órgano del sistema digestivo, es un tubo que, como sabemos, de unos 20 centímetros, que está delimitado en ambos extremos por un esfínter. Puede identificarse tres segmentos, ¿vale? Uno cervical, que sería el cuello, torácico superior y torácico inferior, como se puede ver en la imagen. Aquí podemos ver lo que sería la parte del esófago, ¿vale? La unión del esófago, ¿vale? Ahí que podemos ver la parte anatómica, la mucosa esofágica, el músculo circular y el músculo longitudinal, el engrosamiento del músculo gradual, ahí podemos ver el diafragma, el anillo adiposo también que se encuentra subhiatal, la línea en zigzag, la unión de la mucosa esofágica y la parte gástrica y la parte del peritoneo. Ahora vamos a la achalasia. Es una afección de la motilidad esofágica bien reconocida, caracterizada por disfagia persistente desde el 82% al 100% de los casos, es decir, un dolor al tragar. Ahora, los síntomas frecuentes excluyen dolor en el tórax y regurgitación. También se puede decir que produce una obstrucción funcional, por lo cual el paciente tiene dificultad para tragar, como hemos dicho que era la disfagia, regurgitación de los alimentos retenidos en el esófago sin contenido gástrico. Vámonos a los divertículos. Ahí, como se puede ver en la imagen, esto sería un divertículo, ¿vale? Esto es el esófago. Son dilataciones saculares de vísceras huecas, que en este caso es en el esófago. Aquí es un divertículo que se forma con una bolsita. Fundamentalmente, en lo más frecuente son los divertículos del tercio superior o divertículos de Schenker, como su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es Schenker? Se suele producir por un fallo de la pared posterior de la faringe, de manera que se produce la dilatación, ¿vale? Las lesiones por cáusticos, esto también está en la parte de la patología. La clasificación de lesiones. La clasificación puede graduarse en tres niveles. Lesiones de primer grado. Se caracteriza por la presencia de edema, eritema de la mucosa. Su pronóstico es benigno y no condicionan la aparición de estenosis. Estenosis es cuando se llega a cerrar esa parte, ¿vale? Cualquier cosa es estenosis, es cuando se cierra. La ingesta de cáusticos representa un grave problema, a menudo de consecuencias devastadoras sobre el esófago y el estómago, ¿vale? Esto de cáusticos es cuando aquellas personas normalmente quieren suicidarse y toman como raticida, cosas así, ¿vale? Ingesta de cáusticos, eso es lo que significa. Lesiones de segundo grado. Esto a lesiones por cáusticos. Se afecta la capa de la submucosa y la muscular, con formación de úlceras profundas y signos de infección. Los fenómenos de reparación cicatrizal determinan la aparición de estenosis únicas o múltiples en el 17 a 30% en las primeras 8 semanas. Y esto, que serían las lesiones de tercer grado, es una afección transmural provocando perforación del órgano. Esto ya suele ser mucho más complicado. Vámonos a otro tipo de patología que se llama, el otro eran lesiones, ¿vale? Esta es una patología, síndrome de Plummer-Bison. Es la dificultad para deglutir, ¿vale? Las membranas esofágicas y otras anomalías menos comunes. Las membranas esofágicas son el crecimiento de tejidos pequeños y delgados que bloquean parcialmente el esófago, y esto dificulta la parte de deglutir. Estas membranas causan dificultad para deglutir y tienden a localizarse en la parte media o superior del esófago, ¿vale? La parte media o superior del esófago. Ahí se puede ver, parte media o superior del esófago. El anillo de Schatzky, ¿vale? El anillo esofágico inferior es un anillo anormal de tejido que se encuentra en la parte que une el esófago, el tubo que va de la boca al esófago, con el estómago, y puede causar problemas en la deglución.
La ingestión de material cáustico como la lejía o ácidos fuertes, ¿vale? La lejía que se consume bastante en países de Latinoamérica. Es posible que la causa sea un defecto congénito, ¿vale? Se cree, o que esté relacionada con la lesión crónica a raíz de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ese picante que botamos, ¿vale? Ese picante que nos tapa a veces la garganta, es como un ácido que botamos, en el cual los ácidos estomacales se filtran hacia el estómago y lo irritan, ¿vale? No se reproduce la imagen, pero es un lindo video. Vale, vamos a seguir aquí. Vale, nos habíamos quedado en esto. Vamos a regresar aquí. Voy a hacer esto. Vale. El síndrome de Mallory-Weiss, ¿vale? El desgarro de Mallory-Weiss. Ese síndrome se refiere a laceraciones de la membrana de la mucosa del esófago, normalmente causados por hacer fuertes y prolongados esfuerzos para vomitar o toser. Los desgarros del esófago están cercanamente asociados a los hábitos alcohólicos, desórdenes alimenticios y en algunas evidencias se demuestra la presencia de hernia de hiato algunas veces como una condición predisponente a este tipo de síndrome. Vale, esto es bastante importante mencionar. A los que hacen bastante esfuerzo para vomitar o toser, o bien a las personas que normalmente beben bastante alcohol y vuelven a vomitar. Ahora sí, la hernia de hiato. El hiato esofágico es un orificio situado en el músculo del diafragma que comunica la cavidad torácica con la cavidad abdominal, una forma desde redondeada, ¿vale? Por donde penetra el esófago. Es una hernia de hiato. Las hernias de hiato se producen al paso de parte del esófago o estómago a la cavidad torácica. El tipo 1, la hernia por deslizamiento o hernia deslizante, se introduce hacia el tórax del tercio distal del esófago junto al cardias, haciéndose incompetente. Es en este caso el esfínter esofágico inferior, ¿vale? La parte de abajo, cursa con mucha frecuencia con reflujo gastroesofágico. En el tipo 2, la hernia paraesofágica, el esófago intraabdominal permanece en su sitio, pero el fundus gástrico, una parte del estómago, en el que la hernia a través del hiato, el sitio por donde el fundus gástrico, en el que la hernia a través del hiato, ¿vale? Y el tipo 3, estas hernias suelen ser mixtas, ¿vale? Esto en el tercio distal del esófago y en la parte del estómago. Esto es referente a las hernias, como sabemos tienen 3 partes. Vale, aquí era un video de una cirugía, pero no se puede reproducir. Ahora, se puede producir regurgitación a la boca de alimento previamente ingerido, ¿vale? Que va a estar parcialmente digerido o por lo tanto con sabor ácido. Esto es respecto a la regurgitación, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los tumores. Los tumores pueden ser benignos. El más frecuente es el leishmioma, también llamado fibroide, ¿vale? Esto benigno, ¿vale? Procede del músculo liso de la parte del estómago. En la parte maligna de los tumores, ¿vale? El más frecuente es el carcinoma epidermoide. El más frecuente suele ser en mayores a 60 años, esto en varones, y la etiología no se conoce exactamente las causas, aunque se relaciona con el consumo de alcohol, el tabaco, la mala higiene bucal, la ingesta de alimentos muy calientes, ¿vale? Palabra clave. Ingesta crónica de ahumados, palabra clave. Achalasia, esofagitis cáustica o esofagitis por reflujo. Ahí tenemos bastantes palabras clave. La patología del estómago. Ahora sí vamos al estómago. La úlcera péptica es una erosión, desgaste o corrosión en el revestimiento del estómago, ¿vale? Se extiende más allá de la muscularis mucosae, esto referente a las capas, que permanece como una consecuencia de la actividad de la secreción ácida del jugo gástrico. Una úlcera presente en el estómago se llama úlcera gástrica y en el duodeno úlcera duodenal, y ambas se conocen con el nombre de úlceras pépticas, ¿vale? Úlcera duodenal y úlcera del estómago. Aquí podemos ver ya una úlcera sangrante.
Es por eso que cuando había explicado en el anterior vídeo, cuando se sabe que, digamos, tienes una úlcera estomacal, normalmente la caquita suele ser, o los excrementos, las heces, como ustedes quieren, suele ser color alquitrán negro. ¿Por qué? Porque está en el estómago, aquí llega el alimento, se junta con la sangre, se digiere y pasa al intestino, y una vez que las personas lo evacúan, suele ser color negro porque la sangre está digerida, a comparación de cuando es una sangre color roja viva, ¿vale? Es mucha diferencia. La etiología, ¿vale? Esto referente a la infección por Helicobacter pylori, el causante principal de las bacterias, y por consecuente a las úlceras. Contribuye no solo a destruir el manto de la mucosa, protector del estómago, sino que induce a reacciones inflamatorias de la pared que darán lugar a úlceras gastroduodenales. El consumo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, AINES, como por ejemplo la aspirina. Otras causas menos frecuentes, por ejemplo, son el tabaco y el alcohol. Ahora, si tú tienes una gastritis, ¿vale? Es importante que no tomes, como te digo, medicamentos que te hagan daño. Se llaman más o menos como AINES, ¿vale? Son medicamentos gastrolesivos, es decir, que dañan la mucosa del estómago. Y si ya tienes gastritis o tienes un Helicobacter pylori, te va a hacer bastante daño. Tener muy en cuenta eso. El consumo de aspirinas y AINES, la infección por Helicobacter pylori, esto llega a ser bastante, como he dicho, peligroso. La gastritis crónica normalmente se puede empeorar por consumo de cigarrillos o en la edad avanzada. Las complicaciones más frecuentes de la enfermedad ulcerosa péptica son por hemorragia digestiva de un 10-15%, puede haber una perforación o una obstrucción. La penetración a órganos vecinos, estas son bastante complicadas y son más frecuentes en las personas adultas. Ahí se puede ver más o menos cómo vamos perdiendo la capa, ¿vale? Vamos degradando parte de la capa del estómago por el Helicobacter pylori hasta que llega hasta la parte más inferior, hasta la parte del músculo, llega a sangrarse y posteriormente puede incluso haber una perforación. Vale, entonces las lesiones por úlceras, ¿vale? Se puede ver mediante signos endoscópicos de benignidad, los pliegues regulares redondeados del nicho ulceroso, de aspecto blando, carácter plano y con exudados. Puede haber un signo endoscópico de la malignidad en ciertos casos de pliegues redondos de cráter de aspecto irregular, interrumpidos, nodulares, fusionados, con márgenes ulcerosos sobreelevados, friables e irregulares. Todo irregular solamente ser un tipo de cáncer, ¿vale? Tumoración que produce hacia la luz. Ahora, mediante un examen endoscópico nosotros podemos ver todos estos tipos de hallazgos que se puede ver si es maligno o benigno, en este caso mediante el endoscópico o el examen endoscópico. ¿Ven? Entra una cámara por parte del estómago, llega hacia el estómago incluso y duodeno, y ahí podemos ver el tipo de úlcera que hay. Un examen bastante completo. Aquí se puede ver otro tipo de exámenes donde podemos ver diferentes tipos de úlceras hasta una perforación. Vale, aquí también hay una úlcera gástrica maligna irregular, vale, contorno irregular. Una úlcera gástrica maligna, y esto ha sido una gastrectomía total. Eso quiere decir que se extirpa en su totalidad del estómago. Las complicaciones. Bueno, suele haber una hemorragia, sangrado de la úlcera que se manifiesta de forma aguda o crónica, puede haber perforación, puede haber una obstrucción pilórica, una obstrucción en el estómago que impide el movimiento de los contenidos estomacales, en el caso de la úlcera su localización prepilórica. Puede haber penetración, en el último caso, a órganos vecinos, sobre todo al páncreas, ¿vale? En último caso, en sus complicaciones. Ahí puedes ver más úlceras. Vale, aquí podemos ver la parte de la capa, ahí podemos ver la mucosa, la serosa, y vemos cómo es que se degrada, ¿vale? Mirad cómo es que cava y posteriormente se va formando la úlcera.
Ahora, si vemos, esto es relativo a un cáncer de estómago, un tumor maligno, ¿vale? Es un tipo de crecimiento tisular maligno producido por una proliferación de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos y órganos, en particular el esófago y el intestino delgado. En este caso, si se hace una estectomía total, es decir, sacar casi completamente el estómago. Ahí tenemos una muestra quirúrgica de adenocarcinoma gástrico con lesiones ulceradas y bordes elevados. Ahora, un factor predisponente. Hay diferencia de tipos de cáncer que puede ocurrir en el estómago. El más común se denomina adenocarcinoma, como hemos podido ver aquí en la palabra clave. Es el que vamos a estudiar normalmente en las personas que están en la universidad, en el cual comienza a partir de uno de los tipos más comunes de células de revestimiento del estómago que se vuelven carcinógenos. Ahí podemos ver otra imagen. Vale. Ahora vamos a otro. Linitis plástica. Las células tumorales infiltran toda la capa del estómago, dándole a este un aspecto de cuero. Linitis plástica. Un tipo de cáncer de estómago en el que se ha invadido el estómago entero, ¿vale? Produciendo una apariencia como la del cuello de una botella. Vamos más allá. Para visualizar posible infiltración de órganos vecinos o metástasis hepáticas, en este caso en el hígado, el que es un órgano donde más frecuente metastizan los cánceres de estómago y también del páncreas. Entonces, esto es todo más o menos referente a patología del esófago y del estómago. Así que si os ha interesado algo, vale, dale un like al vídeo, y si no, dale un dislike, y si no les ha gustado, vale, simplemente pasar el vídeo. Así que nada, esto ha sido el vídeo, una pequeño resumen de patología del esófago y del estómago, porque en realidad si entramos a patología, en realidad sería bastante amplio. Así que nada, amigos, conmigo hasta la próxima. Chao, chao.